Bueno, he llegado la hora de ver uno de los últimos temas de la materia. Normalmente, yo abarco hasta derecho colectivo. En derecho colectivo hago algún aporte, pero normalmente no lo evalúo. Eh, digamos, porque no es una cosa de todos los días y como yo entiendo que la materia tiene que tener un componente práctico muy grande, dado que somos todos trabajadores, que necesitamos conocer bien derechos y obligaciones como trabajadores y como empleadores. La cuestión de derecho colectivo normalmente la paso rápido para que tengan una referencia, una idea, pero bueno. Entonces, lo último en la cuestión de derecho laboral sería la terminación, ¿no? La terminación del vínculo. Y acá he preparado una ayuda a memoria porque no está en el resumen, omití en su momento ponerlo y es una modificación que le tengo que agregar, pero es muy importante entender el concepto de extinción, ¿sí? El concepto de extinción, muerte, terminación, ruptura del contrato de trabajo. Y entonces, ¿cuáles son las causales de extinción del contrato? ¿Cómo se extingue el contrato? La forma, más que las causales, la forma de extinción del contrato. Y bueno, este pequeño resumencito que estoy compartiendo en este momento, repito, no está en el resumen que yo les he dado, pero sí es un tema que es muy importante. La primera es el vencimiento del plazo. Nosotros vimos, por ejemplo, en el contrato de plazo fijo, cuando en la primera parte, el plazo fijo tiene una fecha de terminación especificada de antemano del contrato. Entonces, la llegada de la fecha de terminación del contrato lo que hace es extinguir las obligaciones, normalmente las obligaciones y derechos de las partes, aunque, siempre repito, con el concepto de buena fe, muchas de las relaciones, muchas de los derechos y obligaciones subsisten, como es el de no concurrencia, competencia, vender secretos, etcétera, etcétera. Entonces, no sirve para todos los contratos, no aplica para todos los contratos, pero una de las formas de extinción del contrato es el vencimiento del plazo por el cual se estableció el vínculo laboral. La segunda vendría a ser por decisión de una de las partes, que es el hecho de la renuncia del empleado a su puesto de trabajo. Recordemos, por favor, que el trabajo es voluntario, esto es, nadie obliga a que uno tenga que trabajar, y por lo tanto, si uno está trabajando, puede renunciar. La renuncia es la decisión del trabajador y obviamente pierde pierde el derecho a tener una contraprestación dineraria a cambio, más allá de los servicios que haya prestado hasta el momento de la renuncia, y todos los conceptos salariales que nosotros ya hemos visto, que se fueron ganando día por día. Esto es las vacaciones, el aguinaldo proporcional, etcétera. Pero el hecho de renuncia, dice, es si no tiene consecuencias económicas para el empleador más allá de lo que acabo de mencionar. Fíjense, por favor, que en ningún caso, en ninguno de los puntos que está en este pequeño ayuda de memoria, está el abandono, ¿sí? No, yo considero que no debe hacerse abandono de trabajo. El abandono de trabajo le da la posibilidad a la otra parte
de quedar en la duda de qué fue lo que pasó. Entonces, cuando uno no quiere trabajar más, tiene que buscar la manera de encuadrarlo en estos conceptos, en estas formas, y en el caso de ese sería el tema de la renuncia expresa. Bueno, ir hasta el correo, tomarse 5 minutos al correo, mandar una carta de documento que es gratuita para el trabajador, renunciando al trabajo. No hacer abandono, porque el empleador, en el caso de que uno haga abandono, puede conminarlo, o sea, intimarlo al regreso, a las tareas, y ahí se libraría un intercambio telegráfico que no tiene, la verdad es que no tiene sentido, no tiene lógica. Pero bueno, es mi opinión. Otra forma de extinción del contrato es el tema de la jubilación. Entonces, terminada la vida activa, que hoy llega, los hombres hasta los 70 tenemos que trabajar, 70 años. Podemos optar por una jubilación anticipada a los 65, de acuerdo con la ley de contrato de trabajo. Y ahí el trabajador pasa a ser un jubilado y a percibir una asignación del ANSES para su manutención. Otra de las formas de ruptura es la muerte del trabajador. Nosotros en su momento habíamos visto que una de las características del contrato de trabajo que es personal, ¿sí? No puede ser delegado en otra persona. Entonces eso implica que si el trabajador fallece, se rompe el contrato de trabajo, finaliza, se extingue. Aun cuando entre una persona de familiar a trabajar en su reemplazo, el contrato se rompe. Y acuérdense de las características de personal, que cada una tiene habilidades particulares especiales que pueden inhibir que el contrato sea transferido de una persona a otra, por eso es personal. También lo es la muerte del empleador. En muchos casos, la muerte del empleador implica la ruptura del contrato. Siempre que el trabajador tenga una tarea en la cual el empleador sea indispensable. Esto es, por ejemplo, un contador público que tiene una secretaria que está trabajando, muere el contador público, ¿y la secretaria qué hace? ¿Sí? Se le rompe automáticamente el contrato, no puede seguir trabajando, trabajará para otro contador y con lo cual tendrá otro contrato, pero ya con el que tenía con el otro empleador, el que tenía con el empleador ya no existe más. Y por último está el despido, que lo vamos a ver en profundidad, despido, pero tenemos que pensar que es una manifestación unilateral de ruptura del contrato. Después vamos a ver las dos formas de despido, que son diferentes completamente. Bien, hasta ahí entonces, esas son las formas de extinción del contrato de trabajo. Recuerden por favor que en el caso de la mujer embarazada, también se extingue el contrato por acuerdo de partes, ¿sí? Y en el único caso de la mujer embarazada podría ser abandono de trabajo y convertirse en una forma de extinción de contrato, insisto, en la cual yo no estoy de acuerdo. Bueno, hasta ahí, forma de extinción del contrato de trabajo.